Les decía que en la tercera reunión de cada mes hablamos de esa, de eso que todo cristiano, que todo creyente a veces se pregunta y que está escrito en su palabra, su voluntad, su propósito. Y en cada verso, en cada párrafo, en cada capítulo, en cada historia, podemos encontrar su voluntad. ¿Por qué estamos aquí? La pregunta de hoy es esa. ¿Útil? ¿Somos útiles o somos inútiles? Yo creo que Dios nos ha hecho para ser útiles y eso lo dice justamente este verso que es el en el que basamos esta serie de temas, que está en Efesios capítulo 2 verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la verdad, Dios nos ha hecho con propósito para que nuestro caminar por esta tierra eh, no sea inútil, sino útil. Y de eso se trata. Esas buenas obras que Él ha preparado de antemano son eso, son ese eh, ser útiles en sus manos. Nosotros somos instrumentos en las manos de Él. Lo podemos entender cuando nos imaginamos, por ejemplo, las herramientas que usa un carpintero. Están allí, siempre dispuestas para que cuando las necesite, las use. Y así deberíamos nosotros vernos a nosotros mismos, como herramientas que pueden ser usadas por Dios cuando Él las necesite. No creo que hayamos escuchado alguna vez a un serrucho diciéndole a su dueño, hoy día no, mañana si quieres. El rato que el carpintero necesita, pues lo usa y punto. Y así deberíamos vernos a nosotros mismos como esos instrumentos, esas herramientas que Dios puede usar cuando Él quiera. Y de eso se trata el tema de hoy. Recuerden que para estudiar estos temas estamos siguiendo el orden cronológico de la palabra de Dios, de la Biblia, y estamos en Génesis, en el capítulo 40 en los versos 1 y 8 estudiando la historia de José. Y aquí vemos a un José metido en la cárcel injustamente, pero que nunca se separó del Señor. No dejó que la queja, que la injusticia, que la frustración, que el enojo, que la ira lo desviaran de su fe y de su posición respecto de Dios. Y entonces él siempre se mantuvo fiel a su fe, poniendo sus ojos en el Señor siempre, independientemente de sus circunstancias. Y entonces allí podemos ver cómo, independientemente de las circunstancias, Dios nos puede usar. Y de eso se trata el tema de hoy. Mira lo que dice aquí, Génesis 40 del 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Dos personajes que eran importantes para Faraón hicieron algunas triquiñuelas y terminaron en la cárcel. Eso lo dice el verso 12. Dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. No sabemos cuántos días, pero estuvieron allí. Y José les servía, porque ya recuerdan que el guardia de la cárcel había visto que José era una persona correcta, que hacía lo correcto, un buen administrador, que sabía lo que hacía y entonces le encargaba a él, prácticamente era como si fuera el mayordomo de la cárcel, el mayordomo de la cárcel. Pero ahí estaba José y cuando estos dos personajes que eran importantes, toda la gente que vivía cerca de Faraón era gente importante y eran los jefes de,
Y la gente que tenía que ver con la alimentación de los reyes era muy importante porque era gente muy cercana a los reyes, justamente para evitar de que en algún momento puedan ser envenenados, qué sé yo. Y entonces era gente muy ligada al rey, y en este caso a Faraón. Pero sin embargo, algo hicieron y terminaron en la cárcel. Y aquí estuvo José sirviéndoles, tratándoles bien, ayudándoles, preocupándose por ellos, como lo vamos a ver. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Aquí está el detalle de este tema. Porque nosotros, si somos creyentes, si nos llamamos cristianos y reconocemos que debemos ser instrumentos, herramientas que Dios puede usar en cualquier circunstancia, tenemos que tener esta actitud que tuvo José. Es decir, independientemente de las circunstancias, él estaba en la cárcel, pero estaba sirviendo a estas personas. Estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Y lo estaba haciendo de buena gana, pero no solamente era cumplir con sus deberes, sino que realmente estaba pendiente de ellos, de sus necesidades, al punto de que un día se levanta y los ve que sus caras no eran las mismas. Algo había pasado. Dice ahí, y los miró y he aquí que estaban tristes. Es decir, José se dio cuenta que estaban tristes. José se dio cuenta que estas personas tenían algo que era diferente al día anterior. Algo les pasaba. Y nosotros tenemos que aprender esta lección, porque a veces pasamos por delante de la gente con la que siempre nos topamos y ni siquiera prestamos atención de mirar cómo están sus rostros. Y cuando una persona está triste o está enferma o algo le pasa o está preocupada o está estresada, se nota. Pero a veces ni siquiera prestamos atención. Y entonces, cómo va a poder Dios usarnos si nosotros no estamos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo va a poder Dios usarnos para bendecir a otros si no estamos atentos de las necesidades de los que están a nuestro alrededor? Y tenemos que aprender esta lección. Y no solamente es que a veces pasa, pero con mayor razón se refiere a las personas que están cerca, porque a las personas que están cerca las conocemos y podemos identificar si su rostro ha cambiado o si su actitud está diferente o si sus palabras están más amargas que el día anterior. Y podemos notarlo, o más tristes, o más preocupadas, y lo podemos notar. Con la gente con la que nos cruzamos en la calle también puede pasar, pero pasa con más seguridad, con más certeza y con más claridad con la gente con la que convivimos, porque es más fácil darnos cuenta. Y esto es lo que le pasó a José. Ya llevaban varios días, pero José no solo le servía, seguramente conversaban, seguramente, eh, porque ¿qué haces en una cárcel? Mirar el techo, no creo. Eran oscuras, no hay ventanas para mirar el paisaje. Entonces seguramente después de servirles sus alimentos, les ayudaba en su limpieza, les ayudaba a pasar la tarde conversando, qué sé yo, entablando una relación. Y eso es lo que pasó. Por eso es que un día se levanta y los mira y dice, algo pasó aquí. Y lo notó. ¿Qué hizo José? Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy
mal vuestros semblantes? Y José hizo la pregunta, porque nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas. Es bueno hacer preguntas. Es bueno hacerle preguntas a Dios. Es bueno hacernos preguntas a nosotros mismos. A veces tenemos que preguntarnos, oye, ¿qué estás haciendo está bien? ¿Estás bendiciendo a Dios con esta decisión? ¿Estás honrándole? ¿Estás bendiciendo a otros con esta decisión? ¿Es correcto este enojo, esta ira, esta contienda? Nada de eso es correcto, pero tenemos que hacernos las preguntas porque a veces no las hacemos y dejamos pasar cosas que no deberíamos. Con mayor razón, cuando algo sucede a nuestro alrededor, hay que hacer preguntas. ¿Te veo preocupado o me parece? ¿Te veo triste o me parece? ¿Estás enfermo? ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes una necesidad? ¿Puedo orar por ti? Tenemos que hacer preguntas. Tampoco podemos agarrar y decir, yo soy hijo de Dios, ¿qué tienes? Ahorita te... No, así no, no es, por ahí no es. Es haciendo preguntas, pues no podemos pisotear la libertad y la circunstancia de cada persona. Tenemos que hacer preguntas. ¿Puedo intervenir? ¿Te gustaría que ore por ti? ¿Te gustaría que le pida a mi Padre, a mi Dios, que te ayude? Hagamos las preguntas. José lo sabía, hizo las preguntas. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Una pregunta sencilla. Ellos podrían haberle respondido, ¿te parece? No tiene que ver. Pero sin embargo, le contaron qué había pasado, como dice el verso 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces ahí José aprovecha, dice, entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahora, aquí es interesante, porque ¿cómo es que a dos personas que no te conocen les vas a decir algo así? ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo, ¿qué? ¿Tú eres Dios para que te lo contemos a ti? ¿Qué significa eso? Que estos personajes sabían que José era una persona creyente que confiaba en Dios. Y seguramente que estas personas sabían que José oraba frecuentemente, conversaba con Dios, caminaba con Dios. Probablemente hasta se habían dado cuenta que José tenía algo especial, un brillo especial, que había algo allí con él. Y entonces cuando él les dice, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora, ellos dicen, tienes razón. Hay que contarle porque él se comunica con Dios, así es que de repente Dios le dice algo y eso es exactamente lo que pasó. Y después no vamos a leer esos versículos, pero José hace exactamente eso, les interpreta, guiado por Dios lógicamente. Dios le muestra a José qué significaban cada uno de estos sueños. Pero lo que tenemos que aprender de estos versículos es primero la disposición, entender que somos instrumentos, que somos herramientas en manos de Dios, cada uno de nosotros con nuestras habilidades, con nuestros dones, talentos, con lo que Dios ha puesto en nosotros, con nuestra circunstancia, nuestra situación, porque si tenemos un trabajo y hay gente en ese trabajo, pues por algo estamos allí. Si tenemos que ir a algún lugar y Dios lo permite, por algo estamos allí. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo y somos sus instrumentos, entonces Él nos puede usar en cualquier momento. Si un martillo y un serrucho tuvieran cerebro, tendrían que entender eso. Que el carpintero, que es su dueño, puede usarlos y necesitarlos en cualquier momento y ellos tienen que estar dispuestos. Porque en el momento que necesite un serrucho, lo va a usar el serrucho y en el momento en que necesite un martillo, va a usar el martillo.
cada uno con su don, con su talento y con su circunstancia y con su momento y para hacer algo específico. Y Dios que tiene el control y lo sabe todo y conoce los corazones de todos, de nosotros y de la gente que se cruza con nosotros o que está cerca de nosotros, si Dios tiene el control, entonces Dios sabe. Y Dios sabe por qué en algún momento nos muestra la necesidad de alguien delante. No para que digamos, ay, pobrecito, sino para que primero hagamos preguntas. ¿Puedo intervenir? ¿Te puedo ayudar? ¿Le puedo pedir al Señor? Y ayuda humana por las puras ofrecemos. La ayuda que vale es la ayuda que tenemos arriba. ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo pedirle al Señor por tu dificultad? ¿Puedo pedirle al Señor por tu enfermedad? Hagamos las preguntas. Y si hay una buena respuesta, pues es el momento de aprovechar la oportunidad y de dejar que Dios sea, no nosotros con nuestras fuerzas, sino que Dios sea. Porque si Dios lo ha permitido, por algo lo ha permitido. Que ese algo por el que Dios ha permitido que eso suceda delante de nosotros, sea para darnos una lección a nosotros o para darle una bendición a esa persona, eso ya no nos interesa, pero tenemos que aprender a aprovechar la oportunidad y estar ahí dispuestos y hacer las preguntas y actuar en base a esas preguntas. Si hay una persona enferma y le preguntamos, ¿puedo orar por ti? ¿Le puedo pedir a Dios por tu enfermedad? Y sí, ese rato digámosle, Señor, no sé qué decir, pero aquí has permitido esto, quiero pedirte por esta persona. Tú sabes exactamente por qué está así. Sabes la causa, la verdadera causa. Si tienes que mostrarle esa causa, muéstrale. Pues yo te pido que le sanes, que le quites este dolor, esta incomodidad, esta fiebre, este fastidio. Ayúdala, sosténla, acompáñala, qué sé yo, lo que el Señor vaya poniendo ahí adentro, porque ese es el momento en que Él sabe cómo usa el instrumento. El carpintero sabe cómo usa el serrucho. Si le pone más fuerza al empujar o al jalar, él sabe. Y el serrucho no tiene que decir, ay, a mí no me parece, no. Eso ya es ponerse en manos de Dios y Señor, si tú me has permitido esta situación, aquí estoy. Sí que tengo este problema económico, que de repente no hay forma de ayudar económicamente, pero puedo orar. Puedo pedirle a Dios que te abra alguna puerta sobrenatural, que te ayude con esta dificultad, que te dé fuerzas mientras estás pasando por esto. Vamos a hacerlo y no perdemos nada. Al contrario, de repente, sin saberlo, estamos tocando un corazón de manera especial o de repente hasta ganando un alma y arrebatándola de las manos del diablo sin saberlo. Pero Dios lo sabe, porque Él sí tiene el control y Él lo sabe todo. Así es que de eso se trata, de ser útiles. Pero para ser útiles necesitamos primero estar dispuestos y segundo entender que el mundo entero es como el taller de Dios y cada uno de nosotros somos una herramienta en sus manos. Y Él, que lo tiene todo bajo control, sabe cuándo, dónde y cómo nos pone allí delante de una necesidad que Él quiere tocar de alguna manera. Estemos atentos y seamos útiles. ¿Qué dice Gálatas 6:10? El versículo es clarísimo. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Claro, es mucho más fácil hablar de estas cosas con creyentes. Si hay un creyente enfermo, con mayor razón, ¿quieres que ore por ti? Es más, hasta si es un creyente y está enfermo, de repente hasta nos dice, ora por mí. Y está bien, pero dice que estemos dispuestos a aprovechar cada oportunidad para hacer bien a todos, a todos.
De repente aún al que no se lo merece, solo Dios sabe. Él se encontró con Saulo de Tarso, que era una persona malvada realmente, sin querer. Él pensaba que hacía lo correcto, pero estaba haciendo maldades. Y el Señor Jesús lo tiró del caballo, literalmente, al encontrarse con él. De repente nosotros somos ese tirón del caballo, o el caballo, no lo sé. Pero Dios nos puede usar para transformar una vida sin darnos cuenta. De repente esa simple oración se vuelve un encontrón, o de repente una simple bendición, salida del corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te dé la salida, que Dios te dé ánimo, aliento, que Dios te dé fuerzas. De repente alguna de esas frases, esa persona lo toma como algo vino desde arriba y me levantó. Y sucede. Puede ser que nosotros nunca nos enteremos, pero sucede. Así es que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, a todos. De eso se trata. Es decisión nuestra, pero tiene que ver con nuestra disposición. Hagamos bien a todos. Estemos siempre atentos, mirando esos ojos, esos rostros, esas quejas, esos suspiros. Porque si Dios permite que los notemos, por algo lo permite. Porque quizás es una oportunidad y podemos hacer el bien. De repente solo es una oración, de repente solo es una frase. La cosa es estar allí, dispuestos. No perdamos, por tanto, la oportunidad de ser cada día instrumentos útiles en las manos del Señor. De nosotros depende. Es una actitud que quizás la tenemos que aprender si no es nuestra costumbre, pero es muy buena idea aprenderlo. Es muy buena idea estar haciendo lo que normalmente hacemos, que es lo que estaba haciendo José, pero mirando un poco más allá, oyendo un poco más profundamente, permitiendo que nuestro corazón reciba alguna señal extra que de repente no la estamos recibiendo. Y claro, para estar dispuestos hay que estar lo más cerca del Señor siempre. Sí, qué triste es, y a veces me ha pasado, ¿eh? Qué triste es que justo el día que te encuentras con una necesidad delante, tú sepas que tu corazón está lejos de Dios. Qué triste, qué triste. Eso es como el día que se necesitaba de ese buen cuchillo, estaba sin filo. Y qué pena, porque lo que podría haber sido no fue. Y entonces, si queremos estar dispuestos, busquemos siempre estar cerca del Señor. Y es que no sabemos lo que va a pasar ese día. No cometamos el error de pensar de que hay días en que podemos estar cerca de Dios y días en que podemos estar lejos. No, debemos estar siempre cerca. ¿Por qué? Porque somos instrumentos suyos y esta tierra está necesitando ser tocada por Él. Cada ser humano. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos por qué, pero Dios sí lo sabe. Y entonces no cometamos el error de levantarnos un día de la cama y pensar que ese día, hoy día no va a pasar nada especial, lo dejo a Dios para mañana. No, no, no sabemos. No cometamos el error de salir a la calle y decir, yo tengo que hacer esto y esto y esto, y no va a pasar nada. No sabemos. No cometamos el error de meternos ahí a las redes sociales y decir, hoy día nadie se va a comunicar conmigo, ni, me da igual si Dios está o no. No, nunca. Si somos instrumentos suyos,
estemos dispuestos siempre. Pero para estar dispuestos siempre hay que tener el corazón sintonizado al corazón de Dios. Y entonces sí, de repente hasta sin darnos cuenta sale una frase, una palabra que toca vidas, una actitud o una pregunta que abre una puerta. Depende de nosotros. Es decisión nuestra, pero tenemos que acostumbrarnos a que sea así nuestro día a día. Nuestro día a día. Señor, lo que tú digas. Primero tú y después tú. Y siempre tú porque no sabemos lo que va a pasar. Porque no sé si el taxista, al taxi que voy a subir, el taxista está necesitando algo de Dios. O la cajera del supermercado. O la vendedora del mercado. O la vecina, justo cuando salgo de la casa. O el vecino o la vecina justo cuando miro por la ventana. Uno no sabe. O la persona que está al costado, que parece que nunca tiene necesidades, pero un día miro y digo, sí, uno no sabe. Y entonces lo mejor que podemos hacer es estar pegados al Señor siempre y dispuestos. Y si eso comenzamos a hacer, vamos a ser sorprendidos, de verdad. Sorprendidos, porque es que hay tanta necesidad de Dios, que no tenemos ni idea de cómo a veces una frase, una palabra, un mirar de una manera distinta, no con juicio, no con condena, sino con misericordia, con amor, puede cambiar una vida si queremos ser útiles. Y lo debemos querer, porque es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a esta tierra con un propósito. Tú no quieres que pasemos por aquí sin dejar un rastro de que hemos estado aquí. Tú has preparado de antemano esas buenas obras para que andemos en ellas. Pero para poder estar allí, en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación, tenemos que estar siempre dispuestos y pegados a ti. No hay otra forma. Necesitamos ser esa espada de dos filos, pero con filo en el momento en que tú quieres usarla. Necesitamos ser esas herramientas, esas vendas de amor, esas palabras de ánimo, esos toques de calor, de sanidad, de bendición, pero necesitamos estar pegados a ti para que seas tú y no nosotros, para que sea tu poder y no nuestras fuerzas, para que sea tu palabra y no nuestras palabras, para que sea tu obra y no nuestra obra. Precioso Dios, queremos aprender a estar dispuestos. Queremos ser útiles, queremos ser instrumentos tuyos, pero en tus manos. Queremos que tú puedas bendecir a otros a través de nuestras vidas, tocar a otros a través de nuestras manos, llegar a otros a través de nuestros pies, alentar y animar a otros a través de nuestros labios, hacer tu obra. Pero para eso necesitamos estar atentos, mirando un poco más allá, prestando atención a esos cambios sutiles que a veces se reflejan en el rostro o en las palabras, cuando hay tristeza, cuando hay preocupación, cuando hay estrés, cuando hay duda, cuando hay miedo. Que podamos estar atentos, Señor, y que en ese momento podamos ponernos en tus manos para que tú nos uses y bendigas y sanes y transformes y alientes y animes y toques. Precioso Dios, gracias porque nos das la invitación todos los días
que nunca se nos olvide que no somos nosotros los que decidimos cuándo, sino tú, y que por eso necesitamos estar pegados a ti siempre. Padre, pido bendición por cada hogar representado en esta reunión. Pido bendición para cada uno de los integrantes de nuestras familias, personas que amamos, que queremos y que quizás están lejos de ti, pero que tú quieres tocar. Si puedes usarnos para tocarles, hazlo, Señor. No importa cómo, no importa cuándo, no importa cuánto, pero hazlo tú, Señor, a través de nosotros. Pero también hazlo sin nosotros, Señor, porque todos necesitan de ti. Dales la oportunidad, como se le diste a Saulo de Tarso, de ser tocados y transformados, y que se cumpla la verdad de que sus rodillas se doblarán delante de ti, porque tú eres más grande que cualquier problema y cualquier dificultad, y tú eres más santo y poderoso, y tú eres el juez de jueces, tú eres el justo, tú siempre haces justicia, Señor, y tienes el poder y la autoridad para ejecutar esa justicia. Precioso eres, Padre. Quedamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.